El aire en el restaurante El Olivo era pesado, cargado con el aroma de trufas y vinos caros, hasta que el chirrido de la puerta principal rompió la armonía del lugar. Un hombre entró con paso lento, pero firme. Sus ropas estaban desgastadas por el tiempo, su barba lucía descuidada y sus manos, curtidas y callosas, delataban años de un trabajo que los comensales allí presentes jamás habían conocido. En ese instante, el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina cesó por completo. Un silencio gélido inundó el salón principal, como si la sola presencia de aquel hombre fuera una mancha imposible de borrar en el lienzo de perfección que el establecimiento pretendía proyectar. Las miradas de desaprobación se clavaron en él como alfileres, pero el desconocido caminaba con una extraña dignidad, ignorando los murmullos que comenzaban a brotar en las mesas vecinas. El gerente no tardó en reaccionar. Con un traje impecable y una expresión de asco que no se molestó en ocultar, interceptó al recién llegado antes de que pudiera acercarse siquiera al mostrador de recepción. Se puso frente a él, bloqueándole el paso, usando un tono sibilino y cargado de desprecio para ordenarle que se marchara de inmediato. Le gritó que su aspecto afea la vista de los clientes y que un sitio de tal categoría no permitía la entrada a personas de su condición. Sin embargo, el hombre no se inmutó. Sus ojos, profundos y serenos, evitaron la mirada colérica del administrador y se posaron en un rincón específico del salón. Con una mano firme, señaló una silla solitaria, tallada en madera oscura y tapizada en terciopelo granate, ubicada en el lugar más exclusivo del recinto. Era la famosa silla del fundador, un asiento que siempre permanecía vacío y que nadie en la ciudad se atrevía a ocupar. El gerente soltó una carcajada estridente que resonó en todo el restaurante, buscando la complicidad de los presentes. Una joven influencer, sentada en una mesa cercana, no perdió un segundo y comenzó a transmitir en vivo desde su teléfono, enfocando el rostro del hombre y burlándose de la supuesta locura del mendigo que intentaba reclamar un sitio que, por lógica social, no le pertenecía. El hombre insistió en que tenía una reserva, pero el gerente, para humillarlo más ante los miles de espectadores que ya seguían la transmisión, le dijo que si era capaz de pagar el plato más caro de la carta por adelantado, lo dejaría sentarse un minuto antes de llamar a la policía. Sin mediar palabra, Julián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta rota y extrajo un billete de $100. Estaba arrugado y sucio, pero era legítimo. El silencio volvió a reinar, pero esta vez estaba cargado de una duda punzante que recorrió cada mesa. ¿Cómo era posible que alguien con aspecto de vivir en la calle tuviera tal cantidad de dinero en efectivo? ¿Y por qué estaba tan obsesionado con sentarse precisamente en esa silla y no en cualquier otra? Esta historia apenas comienza, y la lección de vida que estamos a punto de presenciar será absolutamente inolvidable. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para saludarte. Para entender el propósito de Julián, debemos viajar 10 años al pasado, a una época donde su nombre era sinónimo de éxito. En aquel entonces, Julián no era el hombre de ropas andrajosas que todos despreciaban hoy. Era el dueño de una de las cadenas de hoteles más prestigiosas del país, un magnate que lo tenía todo, una familia que lo amaba, prestigio internacional y una generosidad que no conocía límites. Su vida era un desfile constante de triunfos, pero su corazón seguía siendo humilde. Sin embargo, el destino tiene formas crueles de probar la resistencia del alma, una tragedia personal devastadora, alimentada por una traición empresarial de quienes más confiaba, lo despojó de todos sus bienes. La pérdida lo llevó a un retiro voluntario de la sociedad para sanar su dolor en la austeridad más absoluta. Pero hoy, tras una década de silencio, el antiguo dueño del imperio ha regresado con un objetivo que nadie en El Olivo es capaz de imaginar todavía. El silencio se rompió finalmente cuando Julián, con una calma que parecía de otro mundo, se acomodó con parsimonia en la silla del fundador. El terciopelo rojo del asiento contrastaba violentamente con su chaqueta remendada y sus pantalones desgastados por el tiempo, pero su espalda se mantuvo tan recta como la de un monarca recuperando un trono que siempre le perteneció. El gerente, cuyo rostro pasó de la soberbia inicial a una furia contenida y de un tono rojizo casi insoportable, apretó los puños con fuerza. No podía echarlo legalmente en ese preciso instante, después de que aquel billete de $100 descansara sobre el mostrador, como un desafío silencioso y legítimo, ante los ojos de todos los presentes. Sin embargo, su crueldad no se detendría por una simple transacción comercial.
Hizo una seña imperceptible a los camareros que aguardaban órdenes en las sombras y minutos después, el servicio comenzó de la manera más humillante posible. Mientras que a las mesas vecinas les servían delicias humeantes presentadas en vajilla de porcelana fina, frente a Julián colocaron un plato de cerámica tosca y visiblemente astillada. El tazón de sopa que le entregaron no era más que un caldo aguado, grisáceo y completamente frío. Los cubiertos que lo acompañaban estaban manchados, y el pan parecía haber sido rescatado del fondo de una cesta olvidada desde hacía días en la cocina. El gerente observaba la escena desde una distancia prudencial, con una sonrisa de suficiencia, esperando que el hombre se levantara indignado y abandonara el local. Pero Julián no le dio ese gusto. Con una elegancia que dejó a todos boquiabiertos, tomó la cuchara con delicadeza aristocrática y comenzó a comer como si estuviera en un banquete real. Cada movimiento era fluido y preciso, una bofetada sin manos a quienes lo juzgaban por sus harapos. En la mesa de al lado, un niño pequeño de apenas 6 años observaba la escena con los ojos muy abiertos, llenos de una curiosidad pura. Su inocencia no conocía todavía de estatus sociales ni de los crueles prejuicios de los adultos que lo rodeaban. Al ver que el señor de la barba comía un pan duro mientras él tenía un pastel de chocolate, el pequeño se bajó de su silla y se acercó a Julián. Ante la mirada horrorizada de su madre y la furia del gerente, el niño extendió su plato de postre con ambas manos. «Tenga, señor, coma este, que está más rico», susurró con timidez. Julián detuvo su movimiento, sus ojos se suavizaron y una sonrisa llena de sabiduría iluminó su rostro cansado. Acarició suavemente la mano del pequeño y, con una voz profunda, le dijo: «Muchas gracias, pequeño héroe. Nunca dejes que el brillo de los platos de oro te impida ver el hambre de justicia que hay en el mundo». Nadie en ese salón sospechaba que la justicia estaba cerca. Mientras Julián masticaba aquel alimento mediocre, recordaba los cimientos de aquel edificio. Este restaurante, El Olivo, no existía por el esfuerzo del gerente. Había sido construido sobre un terreno que el propio Julián había donado con generosidad, a quien entonces consideraba su mejor amigo. Aquel amigo, hoy el dueño ausente, había permitido que su creación se convirtiera en un nido de serpientes, donde la apariencia valía más que el alma humana. Julián recordaba el día en que firmó aquellos documentos, antes de que la tragedia personal y la traición empresarial lo llevaran a vivir lejos de los lujos que hoy se usaban como armas contra él. La tensión en el ambiente alcanzó su punto de ebullición. La joven influencer, que seguía transmitiendo en vivo, comenzó a ponerse nerviosa al leer los comentarios en su pantalla. El tono del chat había cambiado drásticamente. ¿Por qué el gerente lo trata con tanta crueldad?, preguntaban los usuarios con indignación. Al ver que su plan se volvía en su contra, el gerente perdió los estribos. Se acercó a la mesa de Julián, le arrebató el plato de las manos y lo lanzó al suelo con un estrépito violento que hizo gritar a los presentes. La sopa fría salpicó las botas rotas de Julián, pero él ni siquiera parpadeó. «¡Basta ya de este circo!», gritó el gerente fuera de sí. «Lárgate de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía por vagancia. No eres más que un estorbo para la gente decente». Es verdaderamente indignante cómo el poder y la soberbia pueden cegar a las personas hasta convertirlas en seres despreciables. Dale a me gusta a este video si crees que nadie en este mundo merece ser humillado por su apariencia física, sin importar dónde se encuentre. Julián se puso de pie muy lentamente y su estatura pareció multiplicarse en medio del caos. Sin gritos ni gestos de ira, introdujo su mano en el bolsillo de su chaqueta rota y extrajo un sobre viejo y amarillento. El papel crujió bajo sus dedos callosos, revelando una textura quebradiza por el paso del tiempo. Lo colocó con una calma ceremonial sobre la mesa manchada, justo al lado de los restos del plato destrozado. Era un sobre que contenía mucho más que simples papeles. Contenía el peso de una verdad histórica que estaba a punto de derrumbar para siempre el imperio de cristal del gerente. El gerente soltó una carcajada estridente que resonó contra las paredes de mármol del restaurante, una risa cargada de veneno que buscaba la aprobación de los comensales. Con dedos temblorosos por la rabia, tomó el sobre amarillento y lo desgarró con un gesto violento, esperando encontrar dentro algún papel sin valor. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento oficial, su risa se extinguió como una llama bajo una tormenta. El color abandonó su rostro de forma drástica. Su piel adquirió un tono cenizo. No eran desvaríos de un mendigo, sino el título de propiedad original de El Olivo,
junto con una cláusula de rescisión inmediata por falta de ética y valores humanos fundamentales. Antes de que el gerente pudiera articular una palabra de duda, las pesadas puertas de roble se abrieron. Un grupo de profesionales vestidos con trajes impecables entró con un aire de autoridad. En el centro se encontraba un hombre de avanzada edad, el antiguo mejor amigo de Julián y dueño administrador del local. Al reconocer a Julián en la silla del rincón, el hombre se detuvo en seco y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó a la mesa ignorando al gerente y se inclinó ante el hombre de las ropas rotas. La sorpresa fue unánime. El hombre más influyente del consorcio mostraba un respeto absoluto hacia quien todos habían tachado de vagabundo. Se reveló entonces la verdad. Julián no vivía en la calle por una derrota definitiva, sino que había elegido una vida austera para sanar su alma tras su tragedia personal. Había regresado a El Olivo para realizar una auditoría de valores a su propia creación, queriendo comprobar si el espíritu de generosidad con el que fundó el lugar seguía vivo. La respuesta había sido amarga, quedando grabada en la transmisión de la influencer y en la memoria de los presentes. Julián, con una voz serena, se puso de pie mientras el equipo legal entregaba la notificación formal al gerente, quien permanecía paralizado, sosteniendo el sobre como una sentencia. La justicia de Julián fue profunda. No hubo gritos ni seguridad arrastrando al gerente. Julián lo miró fijamente y, con una compasión dolorosa, le pidió que se quitara el uniforme. Le ordenó que, durante una semana, viviera en las calles de la ciudad sin dinero. Después de 7 días, sentenció Julián, regresarás aquí e intentarás que alguien te sirva un vaso de agua. Solo cuando sientas el frío de la indiferencia, entenderás qué significa realmente la palabra servicio. El gerente, despojado de su arrogancia, bajó la cabeza y salió del restaurante en silencio, convertido en el extraño que tanto despreciaba. La catarsis en el salón fue absoluta. Los clientes que antes se burlaban bajaron la mirada avergonzados. La influencer, cuyo video se había vuelto viral por razones que no imaginó, apagó su cámara con manos temblorosas al darse cuenta de su complicidad en la injusticia. Julián hizo un gesto hacia la cocina, invitando a los lavaplatos y cocineros, la verdadera fuerza trabajadora, a sentarse en las mesas de lujo para compartir una cena real. Esa noche, el restaurante más exclusivo no sirvió a magnates, sino a quienes mantenían el lugar con su esfuerzo diario. Julián demostró que la verdadera clase no se compra con dinero, sino con carácter e integridad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del gerente al descubrir la verdad de esta manera? Déjamelo saber en los comentarios. Estaré leyendo sus reflexiones. Julián salió de El Olivo tal como entró, con sus ropas gastadas, pero con una dignidad recuperada que iluminaba la calle. Se sentía liberado del peso del pasado. La lección quedó grabada en las paredes del lugar. El asiento que ocupas no define quién eres, sino cómo tratas a los demás mientras estás allí. Julián, el hombre que todos creían acabado, acababa de darles a todos la lección más nutritiva de sus vidas, una ración inolvidable de humildad. La verdadera identidad no reside en lo que posees, sino en lo que eres capaz de ofrecer cuando el mundo cree que no tienes nada.